Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. El fútbol tiene la virtud de reflejar lo mejor que tiene una sociedad, pero también cristaliza sus caras más oscuras. En la federación están pasando cosas que no son congruentes. Pues la verdad es que no me sorprende. El lado más oscuro sale a relucir nuevamente en el balompié azteca, que en lo más profundo de sus adentros solloza al no encontrar una explicación lógica ante tanto desacato de las reglas propuestas por los propios federativos. Un camino forjado en la incertidumbre y el hacer lo que venga en gana resulta en una premisa básica e irrefutable en el fútbol mexicano. El pacto de caballeros, el draft, la multipropiedad o el interminable vals, que es el cambio de sede de los equipos nacionales, son algunos de los males que acongojan al juego de la pelota en el territorio azteca. Un nuevo capítulo se abre en la historia negra del fútbol mexicano con los llamados dobles contratos y la impotencia que se observa en los jugadores y técnicos que, incrédulos, se miran al espejo, incapaces de reconocer su propio reflejo que en un abrir y cerrar de ojos se ha distorsionado. El fútbol mexicano tiene que cambiar sustancialmente si quiere dar una mejor imagen dentro y fuera del territorio nacional y si quiere mejorar, por supuesto. Su nombre también como marca está manchado por las constantes irregularidades que lo han marcado a lo largo de su agridulce historia. El fútbol dentro y fuera de las canchas da revanchas y la Liga MX tiene la oportunidad de redimirse y de no cambiar el camino por la vereda. Nunca firmé un contrato con ningún técnico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comex Masters. Saludamos a su compañero Alejandro La Rosa. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, Ramón, saludos. Bueno, y presentamos a nuestros dos invitados. Samuel Magaña Espinosa, administrador central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT. ¿Qué tal? Hay que saludarlo con mucho placer, con mucho gusto. Estar aquí. Del SAT. Y Adrián Camargo, presidente de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo. Ambos, junto con Alex de la Rosa, vamos a tratar de descifrar el asunto de los famosos dobles contratos y más cosas de lo que sucede en el fútbol mexicano. Antes, vemos cómo empezó esto. Ya existe, lo conocen, pero volvió a recrudecerse. El problema realmente empezó cuando no tuvimos un contrato, empezamos a pasar el tiempo, pues no se cumplieron algunas de las cosas que habíamos acordado, como los refuerzos. Seguía pasando el tiempo, no teníamos el contrato, empezaron a pasar los meses sin cobrar. Entonces pues nosotros creímos y con las ganas de seguir el compromiso que teníamos, pues seguimos adelante con el equipo, ¿no? Arrancó el torneo, seguimos semana a semana preguntando de nuestra situación en cuanto al contrato, en cuanto al dinero, y nos daban largas, hasta que al final ayer justamente nos dicen que pues no va a haber contrato y no nos van a pagar los meses que nos debían. Como siempre se ha hecho en ESPN, y lo sabe Alejandro de la Rosa, se le da la oportunidad a la otra parte. Entonces, habló Curi. No le debo ni un centavo al señor Memo Vázquez. Yo les puedo enseñar el contrato que firmó conmigo y cuándo terminó. Si el señor tiene pruebas que yo le debo dinero, que las presente. La apertura arrancó apenas ahora, van 4 fechas. ¿Estas 4 fechas las dirigió con contrato o sin contrato? Sin contrato. ¿Y cómo es posible eso? Claro, pues ¿para qué lo acepta? No he firmado contrato. Le voy a decir una cosa. Nunca firmé un contrato con Reynoso. Nunca firmé un contrato con ningún técnico. ¿Tú qué opinas, Alex de la Rosa? No, a ver, el tema de Fidel Curi, además, y lo hace más grave el hecho de ser diputado federal, ¿no? El comportamiento, todo ya le queda poco. Como abiertamente dice, sí existe un doble contrato o no hay dicho contrato, y Memo Vázquez falló y es el culpable por haber aceptado algo que de palabra de caballero, se tuvo que haber respetado. Después Memo poco puede hacer en controversias porque si no existe ese segundo contrato, claro, y solamente el contrato que está registrado ante Federación, pues poco podrá hacer, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, Samuel Magaña Espinosa, del SAT, ¿qué opinas sobre esto? Yo sé que ustedes conocen que hay dobles contratos, que han estado investigando clubes, que hay clubes que han pagado, otros que no han pagado, pero ¿qué sucede cuando alguien tan descaradamente acepta que no ha firmado nunca ningún técnico?
El hecho de que no haya un contrato o una relación contractual no quiere decir que el SAT no puede investigar los recursos que le están fluyendo al entrenador o al jugador en este caso. ¿Cómo se investiga por parte del Servicio de Administración Tributaria? Pues independientemente que podemos tener acceso a esos contratos, pues verificamos cuentas bancarias y la forma de vida tanto de jugadores como de los directivos o en su caso entrenadores. O sea, si un jugador de fútbol común y corriente que en su contrato dice que gana 100,000 pesos y trae un... No tanto en el contrato, en la declaración, ¿no? Y una casa con 5 albercas, usted dice, ah, caray, ¿de dónde salió ese dinero? Exactamente, y sobre todo, o lo más relevante es que si nosotros nos circunscribiéramos a fiscalizar en base al contrato, ¿qué es lo que pasa si este contribuyente o este jugador tiene más contratos, inclusive no registrados? Claro. Nos quedamos fuera de cualquier tipo de investigación. Entonces, los contratos podrán ser una fuente adicional de información, sin embargo, lo que sí verificamos es justamente el dinero o el flujo del dinero que le está llegando a esa persona física al final. Al final de cuentas, lo que hacemos claro, es consolidar todas aquellas fuentes de ingreso que en principio deberían estar facturadas, que le llegan a una persona, en este caso al trabajador. Para nosotros es muy transparente ver todas esas fuentes de ingreso que le llegan a esa persona física, sumárselas y verificar o contrastar si está pagando correctamente sus impuestos. Ahora, usted dice, se nos pueden escapar al círculo. ¿Cómo se escapan? Claro, nada más quisiera preguntar, más bien quisiera hacer una precisión previa, es independientemente de que no haya contratos o inclusive que no haya un flujo bancarizado, o sea que no haya un ingreso vía un banco o una institución financiera, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con mecanismos para investigar el efectivo e inclusive a los círculos cercanos de esa persona física. Ahora, ¿qué pasa si en ese caso el futbolista o X persona tiene un contrato y el otro contrato está libre, no lo firma, no hace nada, le pagan una gran cantidad de dinero, pero ese dinero no aparece nunca en México, se va a un paraíso fiscal? También contamos con información, en particular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que informa justamente todas aquellas salidas de dinero que podrían no estar justificadas. ¿Cómo, decía licenciado, que son capaces también de revisar el flujo efectivo en un país, el país del efectivo? Si ese no doble contrato, si por fuera ni siquiera existe otro contrato y tal cual es un flujo de efectivo al jugador y después no es reportado a alguna cuenta bancaria, ¿cómo le pueden dar control y seguimiento a eso? Las investigaciones que se hacen y los análisis de flujos de dinero no se hacen exclusivamente a la persona que le llega, sino se hace todo el flujo de análisis desde la propia empresa y mecanismos o vehículos jurídicos que utiliza malamente para hacer llegar ese dinero al trabajador. ¿Usted se puede acercar al jugador o al que está evadiendo el impuesto? Claro que sí. Y le avisan, tú tienes que ponerte en línea. Si se pone en línea y más o menos llega a un acuerdo con el SAT, con la Secretaría de Hacienda, y dice, debo 10, ¿puedo pagar 8? Sí, perfecto. ¿Hay negociaciones? No, quiero puntualizar que la Secretaría de Hacienda no hace tratos. ¿Por qué ahora ha salido un comunicado específico del SAT donde se avisa de esta investigación y de este proceso cuando pues normalmente me imagino le dan seguimiento a estos y a muchísimos, ¿no? Claro, es muy bueno tu comentario. ¿Por qué sale el SAT con un comunicado? Pues evidentemente por la difusión que se le da a los comentarios de las personas o los personajes del Club Veracruz, y simplemente el SAT sale para puntualizar que estas investigaciones se han hecho y que pueden derivar inclusive en casos penales. Muy bien. Ahora, Adrián Camargo, presidente de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo, ¿qué, como abogado, como las maestrías que tiene usted en gestión deportiva, qué aconseja a la gente del fútbol, a jugadores, a técnicos, a directivos, a dueños, a la gente común y corriente? ¿Qué les aconseja para que no caigan en esas prácticas ilícitas? Tenemos que ir cambiando la cultura en ese tipo de imposiciones fiscales en este país definitivamente. Lo importante, y creo que puede ser un cambio de paradigmas, ajá, y que la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, la gente de pantalón largo debe tomar en consideración este momento, y creo que ahora que se inicia una nueva administración al frente de la FEMESFUT,
creo que puede ser el momento idóneo para que se empiecen nuevos trabajos con una mejor transparencia, con una mejor rendición de cuentas. Creo que si en México aplicáramos aquellas reglas del fair play financiero que se manejan en UEFA, creo pues que definitivamente el fútbol mexicano no pudiera operar eficazmente. En 2009, no sé si el licenciado Camargo pueda decirme, la Federación Mexicana de Fútbol tuvo ingresos, la Federación Mexicana de Fútbol, ingresos por multas, por pues, todo lo que hace la Federación, por partidos en el extranjero, cercano a los 289 millones de pesos, más o menos. 2009. Y el SAT le hizo una investigación y le obligó a pagar 78 millones de pesos. Usted conoce muy bien el caso de Europa, principalmente España, Inglaterra, Italia, con las famosas sociedades anónimas deportivas. Creo que es necesario ya también el fútbol mexicano empezar a tener un giro en ese sentido. O sea, que se conviertan los clubes en sociedades anónimas deportivas. Sí, tendría una serie de ventajas en lo deportivo, en lo administrativo. ¿Qué son los clubes en este momento? La mayoría están constituidos como asociaciones civiles y algunos como sociedades anónimas, sociedades mercantiles comunes. Hay empresas adquirientes de derechos de televisión para eventos de gran naturaleza como son Copas del Mundo, Copas América u otros eventos de ese nivel, que tienen empresas colocadas en Suiza y compran los derechos vía esas empresas y además utilizan la palabra soborno. Ahí el SAT es difícil que pueda intervenir a nivel internacional, ¿sí o no? Sí, se tendría que analizar dónde está la fuente de riqueza, etcétera, pero sí en principio es un tema complicado cuando se traspasan fronteras. Es que el tema es obvio de naturaleza europea, que son empresas particulares que empezaron a comprar los derechos de los jugadores hasta que FIFA empezó a regularizar, porque se dio cuenta que el mercado, el control de las transferencias se le iba a ir a los clubes como negocio como tal, como negocio lícito, y que iba a caer en empresas particulares. Entonces, creo que empieza a haber un tema de mucha regularización. Licenciado, el tema de los dobles contratos que incluso existen en España, y lo decía ahora el licenciado Magaña, que no el que exista un doble contrato quiere decir de inmediato que es un delito, que hay algo ilícito, pero ¿cuál será en México entre clubes y futbolistas el objetivo de tener un doble contrato? Porque los ha habido, lo sabemos todos los que estamos metidos en el fútbol, a pesar de que tal vez no se había hecho tan abierto como esta última semana. ¿Qué se busca? ¿Qué objetivo con este doble contrato? Parece que lo revisamos al regresar una pausa. Perfecto, sí. Adelante. Muy bien, vamos a pausa. ¿Te parece, Alex de la Rosa, antes de que conteste el abogado Camargo, un comunicado oficial que sacó el Servicio de Administración Tributaria, que es la Secretaría de Hacienda, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Respecto a la presunta existencia de dobles contratos, en el fútbol mexicano investigará y en caso de encontrar hechos que puedan configurar evasión fiscal, procederá conforme a sus facultades y obligaciones legales. Punto. Es lo que decía el abogado Magaña, que sí, es tu abogado, ¿verdad? Gracias. Abogado y abogada. Que lo que va a hacer el SAT. Ahora, la pregunta que hizo Alex de la Rosa para el abogado Camargo. Pues bueno, respecto a los contratos, pues bueno, creo que la verdadera naturaleza es buscar una estrategia de pagar menos impuestos. Eso es definitivamente lo que se intenta hacer con una estrategia de pagar menos impuestos por parte de cualquiera. De los dos. Vamos a ser claros, aquí hay un beneficio. O sea, de fútbol, vamos a hablar de fútbol. Sí, no, pero de clubes y futbolistas, y jugadores. Sí. Recordemos que esto es un tema de un contrato, es un acuerdo de voluntades, definitivamente. Sí. Y recordemos que este contrato que se firma en el fútbol profesional, dijéramos en el argot jurídico, para que cause efectos jurídicos, tiene que ser registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos clubes? Hacen la empresa que tiene los derechos, le vende los derechos supuestamente ahora sí al club, y el club le paga esas ciertas cantidades por ese dinero. Realmente lo que utilizan ese método para triangular la cuestión económica y financiera. En el caso que comentaba, si al final de cuentas hay una tercera empresa o una segunda empresa a la cual se le ceden los derechos deportivos, y si hay una relación contractual, a esta persona se le va a pagar a través de esa empresa, es donde decía que nosotros acumulamos los ingresos de las distintas fuentes y para nosotros es transparente si llega de uno o llega de varios. ¿Cuánto tiempo tiene en el SAT, licenciado? 19 años. 19 años. Me imagino, y nos lo ha dicho en alguna ocasión, se ha investigado como a cualquier persona moral en el caso de clubes y persona física de los futbolistas, y vuelvo a lo mismo. ¿Nunca en el SAT, en todos estos años, ha salido algo del fútbol mexicano? Sí, claro.
y lo han regulado. Yo te comentaba algo de la Federación Mexicana de Fútbol. Han avisado a tiempo y se han puesto en orden. Claro, y aquí es importante, no solo clubes, no solo jugadores, sino directivos, sino federación. ¿Qué pasa con el jugador extranjero, que es generalmente el que más cobra? Generalmente. ¿Qué pasa cuando dura, por X causas, un año cobrando muy bien y se va de este país? Hay que revisar su fuente de ingresos, porque un extranjero puede venir aquí, pero sus ingresos los puede reportar en otro país. Ahí justamente lo que se hace son auditorías coordinadas y lo que se verifica en los tratados para evitar la doble tributación es que o pague allá o pague aquí, pero que pague en alguno de los dos lados. Del jueves que sale el comunicado, ya corrió viernes, sábado, domingo y ya corrió parte del lunes. ¿Alguien de federación? Parte del lunes. ¿Alguien de federación se ha comunicado con el SAT para... Hasta donde tengo conocimiento no, sin embargo, nosotros sí requeriremos cierta información en su momento de la investigación, sobre todo para contrastar, insisto, no son fuentes únicas, pero para contrastar y sobre todo tener padrones actualizados. ¿Cuándo va a empezar esa...? Ya empezó la investigación, de hecho. Yo le voy a decir lo que dijo un directivo del Atlas, de nombre Gustavo Guzmán, que es el encargado del equipo atlista. Dice, ¿por qué hay dobles contratos? Tal cual lo dijo, está en televisión. Por un tema fiscal, por un tema de impuestos. Lo ideal sería que obligadamente existiera un contrato y ahí se fijara la cantidad real. ¿Qué sanciones puede haber, licenciado, en caso de que se encuentre algo? Entonces, al final de cuentas, si se detecta esa conducta en la moral o en la física dolosa de defraudar al fisco, independientemente de las sanciones administrativas, que es un crédito fiscal, multas, etcétera, se sigue un cauce penal. ¿Por qué en México hasta acá nunca ha aparecido un caso así y creemos que hoy y a partir de esto sí va a salir a la luz algo? Sí ha habido casos en donde inclusive se han judicializado, se han llevado a instancias de la Procuraduría General, tanto de deportistas, no hablo en particular de futbolistas, como de clubes. Bueno, vamos a pausa y regresamos. El tema es interesante, el tema es para mucho tiempo, pero el tiempo se nos agota. Yo le voy a hacer una pregunta tanto al abogado Camargo como al abogado Magaña. Yo soy club, te voy a hacer una oferta. En la federación están pasando cosas que no son congruentes. Es un problema cuando hay dinero en negro. No está bien eso de los dobles contratos. Y bueno, pues obviamente también los culpables somos los que firman esos dobles contratos, ¿no? Ojalá y alguien pusiera el dedo en la llaga porque esto es muy desagradable. Yo creo que no debe haber dobles contratos. Únicamente es no firmar doble contrato. Es decir, a mí hazme un contrato y ese es el que presentamos ante la federación. Sé que existe, en Argentina lo he vivido. Me parece también que el técnico queda muy desprotegido. No es que el segundo contrato o el doble contrato esté mal. La forma es el tema, ¿no? El Memo tiene que salir a defenderse. Pachuca es una estructura totalmente organizada, estructurada. Yo creo que si hay o no dobles contratos es porque hay dos partes y uno accede a firmar. Siempre hemos respetado en todo sentido al jugador, en todo sentido a la gente que ha ingresado, respetamos hasta el último peso de los contratos que hacemos. Los que deciden no se detientan el corazón, no saben si debes de pagar algo o etcétera, etcétera. Ellos te dicen, hay esto y si quieres, ¿no? Fidel Cori dice, las puertas del club están abiertas también para ustedes, no hay nada que ocultar y en su momento se aclarará todo. Saludos. Hagan de cuenta que yo soy un equipo de fútbol. Me dicen en San Lorenzo de Almagro que hay un gran futbolista, te cuesta $10 millones. Y del otro lado me aparece, hay un jugador que actúa en el Corinthians de Brasil. El América, o X Club, les dice, bueno, ¿cuánto quieren ganar? 45 millones de pesos. Y el otro, el argentino, dice, yo quiero ganar 40 millones de pesos. ¿Qué hace el club en esos momentos? Digo, evidentemente, si son 45 millones de pesos los que quiero ganar, le tengo que sumar cuando menos los impuestos. Entonces, realmente lo que tendría yo que pedir o solicitar, digo, haciendo un cálculo así a más o menos, grosso modo, serían 55, 60 millones. O sea, esto se sube a 60 millones sí, si el club acepta que sean libres. Claro, como me los quieran pagar, el único requisito sería, necesito mis relaciones contractuales con las empresas que me quieran pagar y al final de cuentas necesito un recibo de honorarios o una factura electrónica, en donde me retengan
y ese diferencial está enterado al SAT. El club por su parte le dice, te voy a hacer un contrato legal que tengo que presentar ante la Federación Mexicana de Fútbol por 100,000 pesos. ¿Le parece bien? ¿Usted lo firma? A lo mejor nada más quisiera saber cómo me va a llegar el otro ingreso. ¿Cómo le va a llegar el otro ingreso? Le voy a decir, te va a llegar en depósitos, te va a llegar en efectivo o te va a llegar en paraísos fiscales. Digo, yo soy muy consciente de los riesgos en los que caería si recibo o acepto un tipo de relación contractual de ese tipo. En lo personal no me gustaría meterme. Es difícil la posición. ¿Por qué razón? Porque independientemente de las asesorías que pueda haber, sé la contingencia en la cual puedo caer. Yo lo primero que haría sería tener a la mano un buen abogado deportivo, y creo que para empezar y poder identificar la posibilidad de este tipo de transferencias habría que conocer desde el CTI, del TMS que maneja FIFA para este tipo de transferencias internacionales. Analizaría importante el tratado bilateral para evitar la doble imposición fiscal entre México y Argentina, para que yo conozca e identifique como futbolista si me conviene mejor pagar impuestos en México o me conviene mejor pagar los impuestos directamente en Argentina. ¿Eso es válido? Eso es válido. Analizaría también el poder identificar ese sistema de transferencia que me van a hacer. Vamos a ver si vamos a ir para y quiénes van a ser los titulares de mis derechos deportivos y federativos. Pero creo que aquí lo importante también es identificar el contrato. Porque al fin y al cabo, yo ya me constriño con la Federación Mexicana de Fútbol, con mi club, y soy afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol. Dejo de pertenecer y tener una afiliación a la AFA en ese momento, y creo que optaría por identificar cuál es el mejor lugar donde me conviene pagar los impuestos y solicitar no solamente la cantidad, sino solicitar los impuestos correspondientes. ¿Qué es lo que sucede? Hay esta cantidad, hay estas condiciones, ¿firmas conmigo o no firmas? Además, desafortunadamente, ese es el sistema de negociación que se hace en muchas situaciones del deporte, y no solamente el fútbol, en muchos deportes en este país, y se hace una simulación de la relación laboral. ¿Tienen más o menos, o tienen el porcentaje de posibles contribuyentes contra lo que realmente los que realmente pagan impuestos? Fuera del deporte, en general. Ahí tenemos que hablar de población económicamente activa, y también tenemos que dividir entre personas físicas y morales, etcétera, etcétera. Pero realmente, por ejemplo, las personas morales activas en México, activas quiere decir que o tienen una factura o tienen un movimiento financiero que tenemos detectado, está aproximadamente entre 1,5 millones de personas morales, que son las empresas que cumplen esto. En las físicas, pues es mucho más. Pero 1,5 millones ¿sobre cuántas? ¿De cuántas registradas? Lo que pasa es que te podría decir que el porcentaje no es relevante, porque hay muchas personas morales dadas de alta que están suspendidas o están en stand-by. Entonces, realmente no es un indicador el decir cuántas son activas contra las que están suspendidas. Olvidemos, me voy a salir un poquito de mi carácter de funcionario del Servicio de Administración Tributaria. Si a mí me ofrecieran una relación laboral en donde van a pagar 1 millón de forma legal y otro 1 millón en efectivo, mi primer comentario sería, pues quizá me olvido un poco del SAT. Mi tema es la seguridad. ¿Qué voy a hacer con ese maletín del 1 millón de pesos? ¿Qué puedo comprar? O sea, al final de cuentas no puedes comprar una propiedad en efectivo. Si compras un vehículo de lujo, está fiscalizado. Han salido casos en donde a lo mejor no es como en España, que no pueden hacerse tan públicos. Pero entonces sí me extrañó lo del jueves, que aparezca un comunicado público en decir vamos a seguir una investigación. Y si ustedes llegan a encontrar algo, que no puedan decir algo. Sobre todo sale el SAT para difundir una posición oficial, pero también para desmitificar algunos conceptos. Lo que decíamos hace rato, oye, 2 contratos, ¿es automático defraudación fiscal? No. ¿Qué es lo que medimos? La capacidad contributiva o de pago versus el nivel de vida. En este caso, si tiene 3 o 4 vehículos y la persona durante los últimos años ha declarado que tiene ingresos por 50,000 pesos y compra 4 vehículos de 400, pues evidentemente hay una diferencia. ¿Pero qué tal si ha ahorrado toda su vida? Se puede demostrar. Aunque sea joven. Se puede demostrar. ¿Quién evade más, la persona moral o la persona física? Evidentemente las personas morales, sin embargo, no es un tema de dineros, pero independientemente de eso, si me dices quién evade, pues siempre es una persona física. ¿Por qué? Porque las personas morales es una ficción jurídica y están representadas por una persona física. Esa persona física generalmente, si hay una planeación para evadir el fisco,
se hace a nivel de persona. Muchas gracias por estar con Gracias nosotros. a ti, José Ramón. Gracias, Alejandro. Esperemos que ni Alex de la Rosa ni yo estemos en la lista, pero bueno. Para nada. Y si estamos, bueno, pues que nos investiguen. Señor Camargo, muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias. Alex, ten cuidado, ¿eh? Esto ha sido Comex Masters.